2020 y ese ahorro se ve reflejado de manera inmediata. Mientras esto ocurre, para hablar precisamente sobre este financiamiento asignado a los partidos políticos para el próximo año, doy la bienvenida a Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, precisamente del Instituto Nacional Electoral. Patricio, muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos por partes. Claro. ¿De dónde viene, cómo es que se señala y cómo es que se define el monto para cada uno de los partidos políticos en su financiamiento para el próximo año? Que desde luego esto es bien importante, porque el INE lo que hace es seguir una fórmula que está en la Constitución, ni siquiera en una ley. En la propia Constitución lo que se dice es, tú pon cuántos mexicanas y mexicanos hay en el padrón electoral. En este caso, al corte del 31 de julio, tenemos que hay 90.841.245 ciudadanas y ciudadanos, y eso se multiplica por la unidad de medida de actualización, lo que antes llamábamos el salario mínimo vigente, que era la base del cálculo, ahora es la UMA, que en este caso son 84 pesos con 49 centavos. Se toma el 65% de esa UMA y se multiplica por el número de personas que existen en el padrón, y eso constituye el financiamiento público, que en efecto, como lo señalaste, el proyecto que va a conocer el seno del Consejo General la semana que entra es de 5.239 millones. Entonces es una cuestión en donde el INE no tiene un criterio, es decir, el INE no puede decir, ahora les vamos a dar 5 y mañana 3 o pasado 7, no. Lo que se hace es simplemente hacer la fórmula que dicta la propia Constitución. Ese aumento que se destaca precisamente incluso en varios sectores en relación al año pasado, pues esto es con base a la inflación, ¿podemos mencionarlo de esa manera? Básicamente se debe a dos factores, a la inflación, y entonces la UMA creció un poco, y también hay más mexicanas y mexicanos que están en el padrón, porque el padrón todavía es ascendente, y entonces la suma de esos dos incrementos nos dan esos 200, un poquito más de 200 millones que señalas. Tenemos algo, Patricio. Aquí en Bitácora Política hemos dicho que este monto es lo que vale nuestra democracia, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que vale la democracia de alguna forma. ¿Estamos exagerando o...? No, porque también tiene que ver lo que se gastan en las autoridades electorales, en los tribunales, en el Instituto Nacional Electoral, en los otros demás, Congreso y todo. E inclusive en los financiamientos que da cada una de las entidades a los partidos políticos a nivel local. Digamos que todas son esas cosas que hay que estudiar bien. Y me parece que tenemos buen tiempo para poder estudiar lo que estamos financiando en la política. ¿Es lo adecuado? ¿Es mucho? ¿Es poco? Etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las opciones, no? Porque también hay salidas que aparentemente son fáciles, como decir, ya no hay financiamiento público, pues nos ahorramos 5,000, pero ¿qué es lo que está? Claro. ¿Cuáles son las repercusiones de eso? Digamos, ¿qué pasa si los partidos tuvieran que ir a quien tiene dinero para pedirle dinero a cambio de la actividad política? Tiene sin duda ciertas ventajas, pero también otros contras, ¿no? Esto, Patricio, ahora que lo mencionas así, meses antes del proceso electoral del año 2018, el propio consejero presidente del INE había mencionado, ojo, hay que ir pensando ya en poner sobre la mesa de discusión el tema del financiamiento a partidos. Sin duda. O sea, la coyuntura nos ganó, fueron las elecciones, ganan las elecciones, que ya sabemos quién ganó, queda como queda el Poder Ejecutivo y la recomposición del Congreso, pero pues sale ahora que ya ustedes cumpliendo con la norma, bueno, pues ahora otra vez a ponerlo sobre la mesa, pero es algo que ya tenemos de rezago como parte de la agenda política del país, ¿no? Sin duda, y creo que vale la pena hacer de verdad una buena reflexión. De entrada, si optamos por mantener el financiamiento público, que a mí, para México, me parece una fórmula que es adecuada y que ha funcionado, porque precisamente también ha permitido equidad en la contienda y ha permitido que, por ejemplo, Morena, que es un partido que se formó en 2014, ahora detente el poder. Y eso lo que
habla es que hay condiciones de cierta equidad en la contienda. ¿Dónde son las propuestas? ¿Dónde son las personas las que finalmente deciden quién va a ganar? Y no son los dineros que tiene uno u otro partido. Pero bueno, lo que sí podemos estudiar es, ¿este monto es el adecuado? Es decir, los partidos políticos para sostener sus actividades ordinarias necesitan cerca de 4.900 millones, o no, o necesitan más, o necesitan menos. En fin, creo que vale la pena sí estudiarlo, pero lo cierto es que lo que es más importante es que después de ese estudio, la norma quede muy clara, precisamente para evitar que, como se hacía antes, pues depende de cómo vea la autoridad electoral, pues pueda decir que hoy son 4 y mañana son 8 y pasado sean 6, ¿no? De acuerdo. Bien, tenemos unos minutos para esta entrevista, Patricio, y no quiero, por supuesto, dejarte y despedirte, dejarte ir sin preguntarte ese tema de lo que hoy sugería, pedía, solicitaba incluso el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Devuelvan el 50%. ¿Es fácil? ¿Se puede? ¿Está en la ley? ¿Y dónde se dirigirán esos recursos? Te diría, es tan fácil como que cada partido político que tiene un representante en el Consejo General del INE mande un oficio diciendo renunciamos a X cantidad por tantos meses. ¿Por tantos meses o de manera...? O de manera permanente pero o... de que al año, de en fin, 2020. ¿no? Es tan fácil como eso. Respecto al destino de los recursos, lo que logramos hacer en el 2017, después de los sismos, fue llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que los partidos pudieran optar para ver a dónde se iba ese recurso. Y entonces si iba a un fideicomiso para reconstrucción de inmuebles, o si iba a un fideicomiso para atender a los sobrevivientes, etcétera, etcétera. Eso tendríamos que verlo con Hacienda para ver si hay la posibilidad de dirigir los recursos ahorrados a algún propósito en específico. ¿Usted lo define? ¿Se define en el INE o lo define se define en Hacienda, claro, digamos. O si se entregan a la tesorería y entonces son parte de la masa del dinero con que cuenta el Estado mexicano para los distintos programas. Para dónde van. Exactamente. Correcto. Bien, el siguiente punto es saber, y sobre todo más bien me surge la duda, ¿tienes el dato, Patricio, si es que en este tema de los sismos, en relaciones en este asunto, los que se comprometieron a devolver los recursos sí lo hicieron? Sí, porque lo manifestaron así, mandaron un oficio. Correcto. Y nosotros lo que hicimos fue que en lugar de darles un cheque o una transferencia bancaria por 100 pesos, se los dimos por 50. Y el resto, los otros 50, se los enteramos a la tesorería y estos se fueron a los programas que decidieron los partidos. Entonces tenemos la total certeza que los partidos que decidieron e informaron al INE que no se les depositaron los recursos, no, digamos, desde luego que no los ejercieron. Correcto. ¿Tienes información si Morena sí lo hizo? Morena no optó por esa vía. Morena recibió el dinero y nosotros le depositamos el 100% de los recursos, y Morena lo que dijo es que ellos mismos iban a hacer esta distribución a las víctimas. Correcto. Pero eso es una cosa que quedó en el ámbito del partido político. Y ustedes no. Sí. Ustedes nada más se cumplieron con dar el dinero Exactamente. completo. Interesante, sin duda. Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, y Héctor, seguimos con en mucho comunicación porque hay mucho que hablar sobre esto. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Momento de la pausa. Volvemos.